Cuando leí esto por primera vez, me incomodó, porque te das cuenta de cuántas veces uno mismo actúa sin pensar en el juego completo. La mente de Alejandro Magno: psicología, poder y dominación. Alejandro Magno murió joven. Tenía apenas 32 años cuando su cuerpo colapsó en Babilonia. A esa edad, la mayoría de las personas apenas empieza a entender cómo funciona el dinero, el poder y la política social. Alejandro ya había derrotado al Imperio Persa, cruzado Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y parte de la India, y había cambiado para siempre el mapa mental del mundo antiguo. Este no es un relato heroico, tampoco un video motivacional, es un análisis psicológico, una disección de cómo pensaba un hombre que entendió algo fundamental. El poder no se impone solo con fuerza, se construye en la mente de los demás. Y lo más inquietante es esto: la mente humana no ha cambiado tanto desde entonces. Alejandro nació en Macedonia, un reino considerado bárbaro por los griegos clásicos. No era Atenas, no era Esparta, era un territorio duro, militar, acostumbrado a la violencia y a la disciplina. Su padre, Filipo II, no fue un rey decorativo, fue un estratega frío, calculador, obsesionado con la guerra y el control. Alejandro creció viendo cómo el poder se tomaba, no cómo se pedía. Desde niño recibió una educación excepcional. Su tutor fue Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la historia. Pero aquí hay algo que suele malinterpretarse. Aristóteles no le enseñó a Alejandro a ser bueno. Le enseñó a entender el mundo. Le enseñó historia, ética, retórica, política y, sobre todo, cómo observar la naturaleza humana. Alejandro aprendió que las personas no se mueven solo por razón, sino por emoción, orgullo, miedo y símbolos. Ese aprendizaje temprano es clave. La mente de Alejandro se formó con una idea peligrosa. El mundo es un tablero, y los humanos son piezas que reaccionan a estímulos previsibles. Uno de los motores psicológicos más importantes de Alejandro fue la ambición. Pero no una ambición común. No buscaba simplemente riqueza. No buscaba comodidad. Buscaba algo mucho más profundo: trascendencia. Las fuentes antiguas cuentan que Alejandro admiraba obsesivamente a Aquiles, el héroe de la Ilíada, no por su fuerza, sino por su inmortalidad simbólica. Aquiles moriría joven, pero sería recordado para siempre. Alejandro entendió algo que hoy la psicología moderna confirma: el deseo de significado puede ser más poderoso que el deseo de placer. Cuando una persona vincula su identidad a una misión, deja de actuar como individuo y empieza a actuar como idea. Eso es peligrosísimo y extremadamente efectivo. En la vida moderna, la mayoría abandona proyectos porque solo persigue resultados externos: dinero, estatus, validación. Alejandro no. Él perseguía una narrativa personal. Quería ser inevitable. Alejandro también comprendió el valor del simbolismo. Cada conquista estaba cuidadosamente diseñada para enviar un mensaje. Cuando llegó a Egipto, no se presentó como conquistador. Se presentó como libertador. Respetó las creencias locales, visitó el oráculo de Amón y permitió que lo asociaran con la divinidad. No es relevante si él creía ser hijo de un dios. Lo relevante es que entendía cómo funciona la psicología colectiva. Las personas obedecen más fácilmente cuando sienten que el poder es legítimo, casi sagrado. No siguen solo al hombre, siguen al mito. Hoy ocurre lo mismo. En política, negocios o redes sociales, no gana el más competente, sino quien controla la narrativa, quien define el marco mental desde el cual los demás interpretan la realidad. Alejandro no discutía con la percepción, la diseñaba. Otra de sus armas psicológicas fue su manejo de las emociones humanas.
Alejandro sabía cuándo mostrarse cercano y cuándo volverse distante. Comía con sus soldados, dormía entre ellos, compartía riesgos. Eso generaba una lealtad profunda, pero al mismo tiempo, no dudaba en castigar con dureza la traición o la desobediencia. Esta combinación crea un fenómeno muy estudiado hoy: dependencia emocional jerárquica. El seguidor nunca sabe si será recompensado o castigado. Eso mantiene la atención, el miedo y la lealtad. Alejandro no gobernaba solo con terror, porque el terror constante desgasta. Gobernaba con incertidumbre controlada. En términos modernos, entendía que el poder no es gritar órdenes, sino regular estados emocionales ajenos. Uno de los aspectos más inteligentes de su liderazgo fue la adaptabilidad cultural. Alejandro no impuso una sola identidad. Adoptó vestimentas persas, integró soldados extranjeros en su ejército, respetó costumbres locales cuando le convenía. Esto no era tolerancia moral, era pragmatismo psicológico. Entendía que las personas defienden lo que sienten como propio. Si les permites conservar parte de su identidad, te servirán con menos resistencia. Este principio sigue vigente. Las personas rígidas controlan poco. Las personas flexibles controlan sistemas complejos. Alejandro no quería destruir culturas, quería gobernarlas desde dentro. Pero aquí viene la parte incómoda, el lado oscuro. Con el tiempo, Alejandro empezó a creerse su propia leyenda, y eso siempre tiene consecuencias. Se volvió más impulsivo, más paranoico, menos tolerante a la crítica. En un episodio documentado por varias fuentes, mató a su amigo Clito durante una discusión bajo los efectos del alcohol. Clito le había recordado que muchas de sus victorias se debían a soldados macedonios, no solo a su genio. Alejandro no soportó esa amenaza a su narrativa personal. Este es un patrón clásico del poder. Cuando el ego crece más rápido que la autocrítica, el juicio se deteriora. La psicología moderna lo llama narcisismo adquirido por poder. La sensación de invulnerabilidad desconecta al líder de la realidad. Alejandro no cayó por enemigos externos, cayó porque dejó de cuestionarse. Aquí está la lección final, y es incómoda a propósito. El poder amplifica lo que ya eres. Si eres disciplinado, te vuelve imparable. Si eres inseguro, te vuelve tiránico. Si eres arrogante, te vuelve ciego. Alejandro conquistó territorios inmensos, pero no logró conquistar su propio ego. Y esa es la advertencia más valiosa de su historia. Si quieres aplicar lo aprendido, quédate con esto. Define una misión que vaya más allá del dinero. Controla la narrativa en lugar de reaccionar a ella. Aprende a leer emociones, no solo palabras. Adáptate sin disolverte. Y vigila tu mente cuando empieces a ganar. Porque la historia no recuerda a los bien intencionados. Recuerda a quienes entendieron cómo funciona la mente humana. Y ahora, tú sabes un poco más cómo funciona. Hasta aquí, Alejandro parece lejano. Ejércitos, imperios, dioses, espadas. Pero el escenario cambió. La psicología no. Hoy no conquistas ciudades, conquistas atención, influencia, oportunidades, capital social. Y las reglas mentales siguen siendo casi idénticas. Primero, la misión. Alejandro no se despertaba pensando en oro. Se despertaba pensando en legado. En la actualidad, quien solo persigue dinero se quema rápido. Quien persigue una misión clara, resiste fracasos, críticas y silencios incómodos. Aplicación práctica. Define un objetivo que no dependa del aplauso inmediato. Un proyecto, una habilidad, una visión a largo plazo. Cuando tu identidad se fusiona con una misión, tu disciplina deja de ser esfuerzo. Se vuelve automática. Segundo, el control de la narrativa. Alejandro no pedía permiso para ser líder. Se presentaba como inevitable. Hoy, tu narrativa es tu reputación.
en redes, en negocios, en círculos sociales. No se trata de mentir. Se trata de decidir qué historia estás contando con tus acciones. Si no defines tu marco, alguien más lo hará por ti. Y rara vez será a tu favor. Ejemplo claro: dos personas con la misma habilidad. Una comunica proceso, visión y coherencia. La otra solo resultados sueltos. La primera genera confianza. La segunda genera dudas. El poder moderno se construye con consistencia visible. Tercero, gestión emocional. Alejandro entendía que las personas no siguen órdenes, siguen estados emocionales. Hoy ocurre igual. En equipos de trabajo, relaciones, negocios, quien controla su reacción, controla la interacción. Aplicación directa, no reacciones de inmediato. Observa primero qué emoción está dominando la situación. La persona que no se desborda emocionalmente siempre tiene ventaja. No porque sea fría, sino porque ve el tablero completo. Cuarto, adaptabilidad estratégica. Alejandro no destruía sistemas útiles, los absorbía. En la actualidad, la rigidez mental es una desventaja competitiva. Ideas, modelos de negocio, identidades profesionales que no se adaptan, colapsan. Aplicación real. Aprende a cambiar de estrategia, sin cambiar de objetivo. No te enamores del método, enamórate del resultado. El que sobrevive no es el más fuerte. Es el que ajusta más rápido, sin perder dirección. Quinto, vigilancia del ego. Este punto es el más importante y el más ignorado. Cuando empiezas a ganar, el peligro no está afuera. Está en la voz interna que te dice que ya entendiste todo. Alejandro cayó cuando dejó de escuchar, cuando confundió respeto con adoración. Aplicación moderna. Rodéate de al menos una persona que pueda contradecirte sin miedo. Si nadie te cuestiona, no es liderazgo, es aislamiento. El ego inflado reduce la capacidad de aprendizaje, y quien deja de aprender, empieza a perder sin darse cuenta. En resumen, la mente de Alejandro Magno no es un manual para dominar a otros, es un espejo incómodo. Te muestra que el verdadero poder empieza en la forma en que piensas, interpretas y actúas bajo presión. El mundo actual no necesita más motivación vacía. Necesita personas que entiendan cómo funciona la mente humana y sepan gobernarse antes de intentar gobernar algo más. Alejandro conquistó territorios. Tú puedes conquistar dirección, y eso, hoy, vale más que un imperio. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, y déjame felicitarte. El buscar cómo jugar el juego es respetable. Comenta algo para seguir recaudando conocimiento, nada de humo. Gracias.